San Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Tenían hambre los discípulos. Me imagino que a lo mejor caminaron varias horas o estuvieron compartiendo, predicando, ¿verdad?, la palabra, y no habían comido. Tenían hambre. ¿Cuál era el problema de que agarraran espigas y se las comieran? Era día de reposo. Pero los fariseos, legalistas, tradicionalistas, lo señalaban. ¿Qué tiene de malo que coma yo en día de reposo? ¿Sí? La palabra del Señor nos habla en la ley sobre lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer en día de reposo. Un ejemplo, vamos a Nehemías capítulo 13. Nehemías 13, versículo 15. Amén, hermanos. Amén. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que cargaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nehemías se dio cuenta, se percató, ¿verdad?, que la gente estaba trabajando en el día de reposo, porque aquí muy claro lo dice, estaban pisando los lagares, ¿verdad?, para hacer el mosto, el jugo de uva, para trabajar, para venderlo. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino. Cargaban asnos con vino, los transportaban de un lugar para otro, ¿sí? Estaban trabajando. Y también de uvas y de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que en el día de reposo descansarás de toda tu obra. Eso es lo que dice mi Señor. Al principio, ¿verdad?, de la creación, mi Señor Dios trabajó 6 días. En 6 días hizo la creación, ¿verdad? Y al séptimo descansó. Santificó el día de reposo. Descansó de sus obras. Y no significa que mi Señor Dios se cansó, ¿verdad?, acabó fatigado, pues Él es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué nos quiere dar? Nos da un ejemplo. Nos da un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Trabajar 6 días. Hay suertudos que trabajan nada más 5, ¿verdad?, de lunes a viernes, y descansan sábado y domingo. Pero la mayoría trabaja 6 días y descansa 1. Entonces, en ese día descansa. Pero santifica ese día para mí, para que ese día estés en comunión, en contacto conmigo, para que busques mi rostro, dejes todas tus pendientes y dejes todo lo relacionado al trabajo y te dediques a mí completamente en el día de reposo, ¿sí? Hoy en día, pues, el mundo ha cambiado mucho y muchos trabajos
son el domingo, ¿verdad? Y no porque trabajen el domingo el Señor se va a enojar y va a decir, estás pecando porque trabajas en domingo. No. De los 7 días de la semana, si trabaja uno el domingo, escoge uno de la semana y santifícalo, santifícalo al Señor. Todo el día debemos de dedicarlo al Señor en ese día de reposo, ¿sí? Ahora, ¿qué tenía de malo que cogiera espigas y se las comiera? Si la misma palabra del Señor les permitía que hicieran eso. En Deuteronomio 23, vamos a Deuteronomio 23. Versículo 25. Amén, hermanos. Amén. Cuando entres en la mies de tu prójimo, o sea, en el campo sembrado, podrás arrancar espigas. Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no vas a llegar y con la hoz vas a cortar la cosecha de tu prójimo, sino con tu mano puedes pasar y coger las espigas. Lo podían hacer. Pero ¿qué pasa con los fariseos? ¿Qué pasa con los escribas? Le añadieron a la ley, le aumentaron doctrina de hombre, le aumentaron tradición de ancianos, ¿sí? A la palabra del Señor, ¿verdad? La iglesia apóstata, ¿verdad? Le aumentó, le añadió paganismo. Constantino, en el año 325, declaró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. ¿Pero qué hizo? Todo el paganismo lo mezcló con el cristianismo y salió la Iglesia Católica Romana, ¿sí? La palabra de Dios tergiversada y mezclada con costumbres y tradiciones. ¿A mi Señor Dios le gusta eso? No. Mi Señor Jesucristo les dijo: por vuestras tradiciones habéis invalidado la ley. Por vuestras tradiciones invalidas, anulas la ley. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pura palabra del Señor, ¿sí? Los fariseos se enojaron, dice versículo 2, viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Es absurdo, no puedes comer de la espiga. Si vas caminando por la mies de tu prójimo y coges la espiga y te la comes, no puedes hacer eso, según ellos. Mi Señor Jesucristo, en el versículo 3 dice: pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Qué le pasó a David? ¿Le pasó algo cuando comió de esos panes? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba huyendo de Saúl. Saúl lo quería matar y tenían hambre. David y toda su compañía que iba con él. Llegó a donde estaba Ahimelech, el sacerdote, y le pidió algo de comer y dijo: no tengo más que el pan consagrado, ¿sí? Y le dio del pan consagrado. Y le cayó un rayo a David en ese momento por comer ese pan. No, claro que no. Mi Señor Dios es misericordioso, ¿sí? Nada más que los fariseos y los escribas legalistas, cuadrados, estrictamente, ¿sí? Mi Señor Dios se los demanda.
Versículo 5 dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí la palabra profana, mi Señor Jesucristo se los dice de forma irónica, porque el sacerdote en el día de reposo tenía que hacer sacrificios, tenía que matar animales. El sacrificio, tenía que ser el sacrificio del día de reposo y el sacrificio de la mañana y de la tarde. Vamos a Números 28, por favor. Números 28, versículo 9. Fíjense lo que los sacerdotes tenían que sacrificar en el día de reposo. 28:9 dice: mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda, con su libación, con su derramamiento de vino. Eso significa libación, el derramar vino, ¿sí?, hacia el holocausto. Versículo 10 dice: es el holocausto de cada día de reposo. Eso es lo que le correspondía a cada día de reposo, más, dice, además del holocausto continuo y su libación. Sabemos que el holocausto continuo, ¿verdad?, era sacrificar un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Diario tenían que hacer eso. Entonces, en el día de reposo tenían que sacrificar 2 corderos, una flor de, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, con su libación, más el sacrificio continuo, un cordero por la tarde y un cordero por la mañana, en día de reposo. Entonces, ¿por qué a los sacerdotes no les dices nada, no? Por eso mi Señor Jesucristo, regresemos en Mateo, dice: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Esa palabra profanan se los dice de forma irónica. No es que estén profanando el santuario, sino se los dice irónicamente. Oye, pues si ellos matan 4 corderos en un día, hacen torta, hacen libación y son sin culpa. No estás juzgando bien, no estás juzgando con justo juicio. Dice la palabra, versículo 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué hermosa palabra. Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Estaban viendo y conversando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con Dios mismo hecho carne. Uno mayor que el templo está aquí. Yo soy mayor que el templo que está aquí, les dice. ¿Se daban cuenta de eso? No se daban cuenta. Al contrario, lo querían matar. Versículo 7: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Si supieran, ¿verdad? Si supieran, quiero misericordia, no sacrificio. Quiero que juzgues con justo juicio, pero más bien con misericordia, con tu corazón en la mano, ¿sí? No siendo legalistas. A veces en las congregaciones, muchos pastores parece que siempre traen la tarjeta amarilla del árbitro, ¿no? Traen la
la manilla del árbitro y si se pasa el hermano ya te sacan la roja. Juzgan rudamente y sin amor a los hermanos. Y eso no debe de ser. No debe de ser eso. ¿Sí? Debemos de considerarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Está bien, el pastor es el que dirige al rebaño del Señor. Pero cuando una oveja se descarrila, hay que amonestarla, pero con amor, con misericordia, que sienta el amor de Dios a través del pastor. Y no luego sacando la tarjeta amarilla, no luego sacando la Biblia y órale, con bibliazo, no. Eso es legalismo. ¿Sí? Y no debe de ser así. Se debe de amonestar con amor. Misericordia quiero, no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Lo dice Oseas 6:6. Conocimiento de Dios. Quiero que me conozcas, que escudriñes la palabra, que veas cómo soy, que veas quién soy, para que cada vez, conforme vayas profundizando en mi palabra, te vayas enamorando y enamorando más de mí. ¿Sí? Y es maravilloso cómo a través de la palabra el amor de Dios se manifiesta en todas sus maneras, en todas sus formas. Nos conquista su palabra, nos conquista su forma de actuar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Y conforme vayamos teniendo más amor y más amor hacia Él, de parte de Él, vamos a amar más a las personas, vamos a amar más a nuestros hermanos. Y ese legalismo, si es que hay legalismo, va a ir disipando. La palabra legalismo, para tenerla bien específica, dice tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. ¿Sí? Sin considerar otras circunstancias. Los fariseos y los escribas no consideraban otras circunstancias. ¿Y cuáles eran esas otras circunstancias? El amor al prójimo. ¿Amaban al prójimo los fariseos y los escribas? No. Cuando mi Señor Jesucristo sana al paralítico de Betesda, ¿sí? Y uno de los fariseos, ya sanado el paralítico, lo ve entrar al templo con su lecho, en día de reposo, por cierto. Dice la palabra que ese paralítico tenía mucho tiempo ahí, postrado, y que nadie lo ayudaba. Bajaba un ángel, ¿verdad?, del cielo, entraba al estanque de Siloé, y cuando veían que se movían las aguas, el primero que entraba al agua era sanado por Dios, porque lo mandaba un ángel. Y a este paralítico nadie le hacía caso. Pero llega mi Señor Jesucristo y le da la sanidad, lo sana y se levanta de esa parálisis y camina por el templo, y lo ven los fariseos con su lecho, y luego lo recriminan. No te es lícito entrar al templo con tu lecho. ¿Ustedes creen que no conocían los fariseos a ese paralítico que tenía tanto tiempo ahí? Claro que sí. En vez de alegrarse, el fariseo, en vez de decirle, wow, ¿cómo caminas? ¿Quién te hizo ese milagro? ¿Quién te ayudó a que caminaras? No, luego señalar y decir, no te es lícito andar así en el templo. ¿Hubo amor en ese fariseo? No lo hubo. Por eso mi Señor Jesucristo, si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, y como dice Oseas 6, conocimiento de Dios más que holocaustos, sería otra cosa. Si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo.
soy más que el día de reposo. Y como hay congregaciones que juzgan erróneamente el día de reposo, los adventistas del último día, que piensan que los que nos congregamos los domingos estamos mal y nos vamos a condenar, ¿no? ¿Ustedes creen que mi Señor Dios va a ser así, tajante? No te condena, no te congregas el día de reposo, que para el judío es el sábado, pero eso es para el judío, no mesiánico. Se congregan en sus sinagogas. Si no, vayan a Polanco y es una vuelta. Como en las sinagogas ahí están, ¿verdad? Y no trabajan, sus negocios están cerrados. Pues eso es sábado. Pero es el judío no mesiánico. El cristiano se congrega el domingo porque es el día del Señor, fue cuando el Señor Cristo resucitó. En domingo. El día de Pentecostés, ¿verdad? A los 50 días de la Pascua, cuando se reunieron los 120 en el aposento, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué día fue? Fue domingo. Fue domingo. ¿Sí? ¿Qué demuestra eso? La palabra del Señor en Hechos, vamos a Hechos 20, por favor. Hechos capítulo 20. Versículo 7. Amén, hermanos. Amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuál pan? El de la Santa Cena, el que celebramos nosotros este domingo, por cierto. ¿Sí? Estaban celebrando su Santa Cena y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Pues era el día del Señor, había prédica y Pablo estuvo ahí predicando, compartiendo. Habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Por cierto, en este día se alarga el discurso hasta la medianoche y había un joven sentado en una ventana. Por tanto tiempo que estuvo Pablo predicando y compartiendo, el muchacho se durmió y del tercer piso, ¡pum!, se cayó al suelo. Llegaron todos a ver al muchacho y pues estaba muerto, pero mi Señor Dios, por medio de Pablo, hizo el milagro y lo sanó. ¿Sí? ¿Pero en qué día fue? El primer día de la semana, domingo. Domingo. ¿Qué dice 1 Corintios 16? Vamos allá, por favor. 1 Corintios 16, 1, 2. Amén, hermanos. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Estaban recolectando la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, que se había quedado pobre, porque al principio todos en Jerusalén empezaron a vender todas sus pertenencias, ¿sí? Que no fue sabio, no fue sabio. Y dice la palabra al principio en Hechos 2, me parece, que todos empezaron a vender todas sus pertenencias, no les importó quedarse sin nada, porque todo lo compartieron para todos. Pero ¿qué pasó? Se quedó pobre la iglesia. Entonces hubo que recaudar ofrenda de las demás iglesias en diferentes partes para llevar
En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, en la congregación, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cuando hay ofrendas especiales en las congregaciones, se levanta la ofrenda, ¿verdad?, para los diezmos, y luego se levanta la ofrenda para algo en especial. Es lo que les está diciendo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Sí? Entonces, se reunían el domingo. ¿Por qué aferrados los adventistas del séptimo día que se tienen que congregar en sábado? Juan, cuando se le aparece mi Señor en la isla de Patmos, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis? Que era el día del Señor. El día del Señor. Vamos allá, por favor. Apocalipsis 1:9. Amén, hermanos. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sí? Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Era domingo. Era domingo porque ya, desde que mi Señor Jesucristo resucitó, que resucitó en domingo. Que por cierto, dicen los adventistas del séptimo día, que lo del derramamiento del Espíritu Santo fue en Pentecostés, el día domingo, y que la resurrección de mi Señor Jesucristo también fue en domingo, para que respetara el día de reposo. Si lo estamos viendo, como en día de reposo tomaron las espigas, se las comieron, en día de reposo mi Señor sanaba, en día de reposo mi Señor curaba, y les dice: yo soy Señor del día de reposo, soy más yo que el día de reposo. ¿Sí? Pero aferrados, ¿verdad? Aferrados a esas ideas. Piensan los adventistas que estamos mal nosotros. Y no. Como dice Colosenses capítulo 2, que nadie os juzgue en comida o en bebida, lunas nuevas o días de reposo. Que nadie te señale en cuanto a eso. ¿Sí? Entonces, mi Señor Jesucristo mismo lo dice. Versículo 8 dice de Mateo 12: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Proclama mi Señor Jesucristo ser más importante que la ley. ¿Sí? Y va más allá de ella. ¿Sí? Estar por encima de ella. Volvemos a lo mismo: legalismo. Legalismo. Versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Todas las preguntas que le hacían, todas las cosas que le comentaban era para tentarlo, para cacharlo en alguna blasfemia y poder acusarlo. Versículo 11 dice: Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta?
¿Qué hombre va a hacer eso? No. Es día de reposo. Se cayó ahí la oveja. Hasta mañana te recojo, mamá, papacito. Hasta mañana te recojo. Ahí te quedas. Nadie haría eso. Nadie iría a algún doctor que le llaman, oye, mi hijo está enfermo, ven a verlo. No puedo ir, perdóname. Es día de reposo. ¿Ustedes creen que mi Señor va a juzgar de otra manera? ¿Sí? Que le hablan, acaba de congregarse el doctor en la iglesia y el domingo en la tarde le hablan al paciente, oye, tienes que venir porque mi hijo está enfermo. No puedo, discúlpame, es el día de reposo. Pues es absurdo. No, es absurdo. No cabe en el razonamiento de una persona cabal. Versículo 12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Lo querían matar, lo querían ya quitar de en medio. Versículo 15. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, siempre mi Señor Jesucristo, discreto. No hablen del milagro, no hablen de la sanidad, no hablen de esto, no hablen del otro. Y les encargaba rigurosamente, estrictamente, con rigor, que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Pondré mi espíritu sobre él. Cuando llega a las aguas bautismales y le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Y le dice Juan, no, pero ¿cómo? Tú tienes que bautizarme a mí. Dice, no, deja que se cumpla toda justicia. Y se bautiza a mi Señor Jesucristo. Cuando sale de las aguas, ¿verdad? Se abren los cielos y baja la paloma del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se pone sobre él. ¿Por qué nadie me corrige? No es paloma, ¿verdad? No es paloma el Espíritu Santo. ¿Por qué la dibujan y en todos lados está ahí como una paloma? No es una paloma. Descendió el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bendita de mi Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera persona, ¿sí? Una persona. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo guía. Es una persona. Entonces bajó una persona en túnica blanca, con su túnica. Ya ven las túnicas que tenemos para bautizar. Imagínense más o menos así. Y se posó sobre mi Señor Jesucristo. ¿Qué aspecto tenía? Pues como una paloma. No que fuera una paloma, ¿sí? Y a partir de ese momento fue ungido mi Señor Jesucristo. Lo dice aquí. Pondré mi espíritu sobre él. Antes no lo tenía, Hasta ese momento, cuando es bautizado por Juan, el Espíritu Santo está en él, ¿sí? Pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio.
Y no nos ha anunciado juicio a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, a través del Evangelio, a través de las cartas paulinas, a través de todo el Nuevo Testamento. No está anunciando juicio mi Señor Jesús. Ese juicio que va a emprender cuando venga y arrebate a la iglesia de este mundo. Va a haber juicio. Uno será tomado y otro dejado, como dice Mateo 24. Uno estará en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dice la palabra: no contenderá ni voceará. Contender es protestar, o es reclamar, o es luchar. No contenderá ni voceará. Yo soy el Hijo de Dios, A mí me adoran, me sirven, porque soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. No voceó mi Señor Jesucristo. No proclamó por todos lados que Él es el Mesías. Al contrario, les decía a la gente: vete, pero no hagas nada, no digas nada. Discreto, mi Señor, siempre. Y así debemos de ser nosotros. Discretos, prudentes, silenciosos, no vanagloriosos, no jactanciosos. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Vean qué hermosa palabra. La caña cascada no quebrará. ¿Qué significa esto? La caña cascada era una ramita que crecía en el río Jordán. Era una ramita muy delgada, que con cualquier movimiento brusco la podías tú romper. Así era mi Señor Jesucristo. La caña cascada no quebrará. ¿Sí? Qué frágil se vio, humanamente hablando, ¿verdad? Que cómo lo enjuiciaron, cómo lo reprendieron, cómo lo maltrataron, cómo le dieron de látigos, cómo lo abofetearon, le escupían en el rostro. ¿Hizo algo mi Señor? No hizo nada. No hizo nada. No se defendió. No se defendió. Se dejó hacer todo lo que los romanos querían. Esa caña cascada no quebró. Aunque fuera Él muerto en una cruz, aunque fuera Él supuestamente, y lo digo así, derrotado, supuestamente. Me acabo de acordar que Francisco dijo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un total fracaso. Y eso es mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque a través de su cruz, a través de su muerte, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Somos libres, somos sanos, somos salvos. Yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no miento, soy libre. ¿Eso es un fracaso? No. Pero sabemos quién es el que está atrás de todo eso. Sabemos quién es el que habla verdaderamente esas blasfemias. ¿Sí? Como aquí dice, la caña cascada no quebrará. No quebró a mi Señor Jesucristo, aunque lo vieran ahí colgado en ese madero, sufriendo y dando la vida por la humanidad. No quebró esa caña cascada. Y el pábilo que humea no apaga. Si ustedes ven el pábilo de las velas, como es de chiquita, ¿verdad? Prendes ese pábilo y como apenas una flamita tiene ahí la vela. Con cualquier vientecillo se puede apagar. Pues esa luz, ese pábilo que humea, no apagará. Ese pábilo que humea formó
su iglesia. Ese pábilo que Umea formó su cuerpo, que en todo el mundo somos millones de personas, y que empezó con 120 personas en el aposento alto. 120 personas, como si estuvieran aquí, ¿verdad? Los 120. Con esos 120 empezó y se formó su iglesia. Hubo persecuciones, hubo muertes. Los 3 primeros siglos del cristianismo fueron fatales, fueron tremendos. Los emperadores romanos los mataban, los torturaban. ¿Se acabó el cristianismo? No, no se acabó. Ese pábilo que humea, como dice aquí la palabra, no apagará. Nunca, nunca va a apagar. Porque ese pábilo que humea va a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera sacó victoria? ¿De qué manera derrotó a la muerte? ¿De qué manera venció a Satanás? Le dio una cabeza. ¿De qué manera sacó a victoria el juicio? Y en su nombre esperarán los gentiles. Hermanos, en su nombre nosotros lo estamos esperando. En su nombre tenemos esa esperanza. Y cada vez, cada día que avanza, cada minuto, cada hora, cada tiempo que va transcurriendo, nuestra esperanza es cada vez más grande, porque sabemos que falta poco tiempo de que ya el Salvador, Yahshua HaMashiach, venga por su iglesia y nos lleve con él. Y en su nombre esperamos los gentiles. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.